Muchas gracias, Antonio, por esas palabras de tantos años de amistad y de tantos años de trabajo en esta casa. Y yo también quisiera sumarme al especial recuerdo a las víctimas que hemos tenido los familiares por este COVID-19. Y también pues agradecer a los demás sectores que han sido esenciales en esta crisis, sanitarios, militares, pero también en particular al nuestro, y decirlo de una forma muy clara, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de lo que el sector agrario ha hecho en esta crisis. Sirva un ejemplo, teníamos unas movilizaciones en marcha, estaban los tractores en la carretera y cuando vimos la situación que tiene nuestro país, se paralizó todo y aquellos tractores que estaban en la carretera se convirtieron en aparatos o tractores de desinfección de las calles de los pueblos de nuestro país. Por lo tanto, es un orgullo representar a un sector que no solamente ha hecho esto en estos últimos meses, sino que es el sector que cuando nosotros decimos en esta Santa Casa de la COE que es un sector estratégico, es porque lo es. Y desde luego hemos tenido lo que nosotros hemos llamado una serenidad alimentaria. Y esa serenidad alimentaria creo que ha sido muy importante. A veces en estas últimas reflexiones, algunos en el pueblo y en las zonas rurales te dicen no mucho tiempo, pero tal vez tenía que haber faltado algo en los lineales para que se hubiese puesto más todavía el énfasis de lo importante que es este sector. Lo hemos hecho, creo que bien, la cadena ha funcionado, como se ha dicho por otras personas del sector agroalimentario, tanto el sector productor como la industria como la distribución, creo que ha funcionado perfectamente. Sirva un dato que de lo que consumimos los españoles, el 96% de lo que consumimos, todo lo hemos tenido en los lineales. Todo. Y eso es gracias fundamentalmente a que el sector agrario pues, ha hecho lo que hizo en el 2008, lo que hizo en el 2008 en otra crisis y yo creo que es importantísimo. Voy a repetir dos o tres datos que ya se han repetido por otros sectores y por otros eslabones de la cadena. El sector agrario somos en torno a 1 millón de explotaciones en España, somos más de 30.000 cooperativas en España, somos más de 3.000 industrias en España y, desde luego, si sumamos somos el que tenemos un porcentaje en el PIB superior a otros sectores de la España. Solamente ver que nuestra producción final ha ascendido a más de 53.000 millones, y que nuestra actividad exportadora ha superado los 50.000 millones. Yo creo que somos un modelo productivo muy potente y por eso hay que tenerlo en consideración. Tenemos muchos retos delante y me gustaría hablar del reto del cambio climático, del reto de lo que es todo lo que es hablar del mundo rural, pero hablar del mundo rural con propuestas concisas, claras y concretas. No hablar del mundo rural, no hablar de esa España vacía, de esa España vaciada, donde yo creo que ya es manida la palabra y no se hace absolutamente nada. Pongo un ejemplo. Hoy estamos haciendo esta cumbre de forma telemática en algunos sitios. No en todos los sitios del territorio se puede hacer, no en todos los sitios. Las antenas de esa digitalización dan la espalda al sector, miran a las poblaciones, no miran a lo que es el mundo rural. Y, por lo tanto, yo creo que es muy importante el que esa digitalización llegue, pero llegue de verdad. Cambio climático, sí, cambio climático de verdad. Siempre hemos defendido que es muy importante todo lo que se viene haciendo en el mundo ecológico, en el mundo medioambiental y donde hay que verlo como una oportunidad. Pero el cambio climático hay que verlo con perspectiva de innovación, con perspectiva de sostenibilidad, no de imposición. Creo que se están haciendo demasiadas imposiciones al sector agrario bajo la premisa del cambio climático. Yo creo que en esta crisis es muy importante ver y diagnosticar cómo se ha paralizado muchos sectores de la economía española y, desde luego, el sector agrario
Pero la repercusión de parálisis de sectores también tiene mucha importancia las consecuencias que puede tener el sector. Por lo tanto, vaya desde el sector agrario nuestro apoyo urgente y definitivo al sector del turismo y al sector de la restauración. Estamos viendo cómo sectores, y lo hemos visto esta mañana, tienen problemas porque estos sectores no pueden funcionar todavía. Y, desde luego, me gustaría que las noticias fueran a la inversa, que las noticias no es que 186 alemanes llegan a Palma de Mallorca, sino que la noticia es que miles o millones de ciudadanos pueden venir a nuestro país. Ahí hay riqueza, ahí hay empleo, ahí hay consumo y, por lo tanto, ese sería el camino para hacerlo. Por lo tanto, es muy importante recuperar a esos sectores. Y, desde luego, para nosotros, creo que dentro de las peticiones que hacemos al Gobierno son unas peticiones bastante honestas, diría yo, muy honestas, pero desde luego esas peticiones tienen que ir acorde con lo que el sector agrario necesita. El sector agrario no necesita más alarmas nada más que las que tenemos ahora mismo. No se puede alarmar diciendo que en España todavía tenemos esclavitud. Oiga, eso es una irresponsabilidad que otros mercados cogen y al final te hacen la competencia de una forma con una demagogia. Esto es mentira. Gracias a Dios, la esclavitud en España me parece que fue en el 1800 no sé cuánto, cuando ya desapareció. No se puede ser o miembros del Gobierno decir lo que están diciendo de no consumir determinados productos en determinadas zonas. Oiga, eso es una irresponsabilidad. Y ese tipo de cosas luego al final se pagan. Por lo tanto, muchas veces lo que queremos es que nos dejen un poco en paz, que nos dejen trabajar y que hagan lo que tienen que hacer defendiendo el sector agrario y los demás sectores en los foros donde está el dinero y donde están determinadas soluciones. Tenemos encima de la mesa más de 140.000 millones de la Unión Europea, tenemos, por otro lado, 30.000 millones que podemos dejar de no utilizar si de luego el Gobierno sigue haciendo, desde mi punto de vista, lo que está haciendo, y que creo que es muy importante que ese dinero pueda llegar a ese autónomo de la agricultura, a esa pequeña y mediana empresa de la agricultura o a ese mundo rural que tanto necesita el empleo. Por lo tanto, sirva un dato nada más, algunas medidas de la Unión Europea, 85 millones de euros es lo que ha puesto directamente, 16.000 millones es lo que ha puesto Estados Unidos para su sector agrario. Queremos que haya determinadas medidas que son o deben haber exenciones en materia fiscales, en materia de seguridad social, en materia de módulos, que es el núcleo duro de nuestra tributación de ese pequeño y mediano agricultor, y, por lo tanto, debemos de hacer este tipo de medidas. Tipos de medidas de IBIS, tipos de medidas de apoyo al sector donde la base impositiva no puede ser la que es y, desde luego, ya no podemos tener ninguna otra historia de más presión. Hemos tenido problemas con la mano de obra, hemos tenido problemas con esa mano de obra local, que a trancas y barrancas hemos conseguido pues, que las cosechas se recojan pero aquí me gustaría pararme y que haya una reflexión. Y la reflexión es que en un país que nos abocamos a 4,5 millones de desempleados, que la medida sea que los desempleados no pierdan la prestación y puedan seguir trabajando, creo que hace falta una reflexión bastante importante de qué es lo que está ocurriendo aquí. Creo que sería más conveniente el que, igual que ocurrió en el 2008, se premie y se hagan exenciones por trabajar, para ocupar ese puesto de trabajo. Y, desde luego, otra de las apreciaciones que yo siempre hago aquí es que para nosotros los inmigrantes no son ningún problema. Han sido y son la solución de mucha mano de obra y de mucho trabajo. Pero no se puede hacer unas valoraciones donde nosotros conocemos y hacemos los contratos en origen, tenemos nuestra responsabilidad de cumplir perfectamente con los convenios colectivos y esa es nuestra responsabilidad. Otra, se tendrán que mirar al espejo de quién tienen esa responsabilidad, pero de luego nosotros no somos. Y, por último, creo que sería muy importante el atender todo lo que viene de futuro de la Unión Europea.
Estamos en el proceso de perspectivas financieras, ya tenemos ahí la última propuesta de la Comisión, con una rebaja del 9% con respecto a lo que teníamos anteriormente, y yo creo que el compromiso que el presidente del Gobierno ha dicho públicamente y el propio ministro de Agricultura lo tienen que cumplir. Y es que, como mínimo, tenemos que tener la misma financiación que hemos tenido en el periodo 2014-2020. Por lo tanto, es un trabajo importante. Y dentro de estas perspectivas y dentro de esta futura política agrícola común, creo que hay un tema importantísimo, se ha dicho aquí, de la granja a la mesa, la transición ecológica, pero desde luego esa transición ecológica tiene que llevar, como decía antes, tiene que llevar lo que es la elección, lo que es libre la elección, lo que es la innovación y no, desde luego, la imposición. Nosotros siempre hemos dicho que si quien contamina paga, quien descontamina tiene que cobrar. Y ahí está el sector agrario español. Por último, decir que nosotros sabemos que el sector agrario, el 30% de la renta viene de lo que son pagos compensatorios de Europa, pero el 70% viene del mercado. Y para mí es mucho más importante el 70% que el 30%. Mercado que tiene que ir en la línea de que hay que competir, pero hay que competir con las mismas reglas del juego y con las mismas situaciones que hay. No puede ser que aquí se prohíban determinadas sustancias y, sin embargo, determinados productos que vienen de una forma que con esas prohibiciones aquí tenemos y allí no lo tenemos. Y, por último, decir que el sector agrario está inmerso en una situación complicada, pero que tenemos ilusión y creo que lo vamos a conseguir. El sector agrario español lo que quiere es algo tan sencillo que ir a un mercado donde se repartan los beneficios. Un tercio para quien lo produce, un tercio para quien lo transforma y un tercio para, en este caso, quien lo vende. Nosotros creemos con la ley de la cadena alimentaria que se puede conseguir, y conseguir significaría que hay una herramienta, que esa herramienta tiene que ser ir enfocando al empresario agrario a que no tengamos esas turbulencias en los precios y que esto haya una transparencia, haya una claridad y, desde luego, haya una trazabilidad. Y dar las gracias, de verdad, presidente, querido amigo Antonio, a que con este tipo de encuentros, cada vez aquellos principios que aprendimos en esta casa hace mucho tiempo, el sector agrario siempre, y lo digo públicamente, ha tenido un hueco muy importante en esta casa. Y en estos últimos tiempos no solamente hueco, ha tenido el apoyo de todos los servicios técnicos y en particular del presidente de la COE. Y por lo tanto debe ser que por eso estamos aquí. Agradecer, reconocer y a seguir trabajando porque este mundo empresarial estamos viendo lo que se ha dicho. Si se hubiesen cogido sus opiniones, creo que tendríamos menos problemas de las que tenemos ahora.